esperar al lunes para conocer la situación procesal de Conde Roa. El juez hará público la próxima semana el auto del alcalde de Santiago. Al contrario que ayer, un día de mucho ruido alrededor de su figura, hoy el protagonista ha sido el silencio. Y es que hubo cambio de planes de anunciar una comparecencia pública para esta mañana a motivos de agenda que le hicieron callar. Buenas tardes. Él, el alcalde, no dijo nada, pero sí hablaron otros. Enseguida les escuchamos. Desde hoy, los defraudadores lo tendrán un poco más difícil si quieren engañar a Hacienda. El plan contra el fraude aprobado hoy en Consejo de Ministros prevé que las rentas no declaradas no prescriban. Se pone coto a la práctica de los autónomos que emiten facturas falsas. El pago en efectivo tendrá nuevo tope, 2.500 euros, y habrá que informar sobre cuentas y valores en el extranjero. Se esperaban recortes, la época no es buena, lo que no se esperaba era la brutalidad de los recortes. Cientos de programas científicos corren el riesgo de desaparecer. El recorte de más de 2.000 millones del gobierno tiene su cara más negra en los investigadores que trabajan desde hace años en nuestras facultades. El desánimo se ha instalado en los campus. No queremos que nos regalen la casa, sabemos que hemos pedido una hipoteca, que tenemos que pagarla evidentemente y que nos den esa oportunidad. Un matrimonio de Mos se aferra a la única oportunidad que les queda. Su casa fue subastada por el banco el pasado mes de enero. Suso y Clara intentan ahora negociar con la entidad para evitar el desahucio. Enseguida les contamos esta historia al límite. En el tiempo de economía profundizaremos en esa medida aprobada hoy en Consejo de Ministros, ese plan de lucha contra el fraude. Lo analizaremos en directo con la ayuda de un experto. Pero también, Paloma Ferro, muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de lo que hoy ocurre al otro lado del charco. ¿Qué va a pasar con la filial de Repsol, con YPF? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe son esos rumores que apuntan a que el gobierno argentino quiere recuperar el control sobre YPF. Esos rumores tienen su peso porque hace meses que el gobierno argentino ataca a Repsol, retirándole licencias, y ahora parece querer darle la estocada definitiva y arrebatarle YPF. El gobierno español ya ha reaccionado, se muestra abierto al diálogo, pero también advierte de que España no se quedará de brazos cruzados ante esta operación que, de producirse, asegura, tendría graves consecuencias en la relación entre ambos países. La primera consecuencia para Repsol de estos rumores ha sido su desplome en bolsa. Ha perdido más de un 2% en una jornada negra para el IBEX 35, que ha caído 3,5 puntos. La prima de riesgo continúa disparada en los 425 puntos básicos. Y como cada viernes abrimos una ventana al optimismo con una buena noticia, en este caso la que nos deja la empresa gallega Moonbyte. En solo un año ha conseguido hacerse un hueco en el sector del videojuego. Ahora trabaja en una novela gráfica sobre el Camino de Santiago. Luego la conocemos a partir de las 9 en punto. Hasta ahora, Paloma, hasta dentro de unos minutos. A las 9:15 comenzaremos a relatar la última hora del deporte con Pablo Carballo. Muy buenas, Pablo. Muy buenas. Hoy analizaremos otro capítulo de ese derbi poliédrico, decimos, porque tiene muchas caras y una de ellas aún no la hemos tocado, pero la vamos a tocar hoy. Hay varias. Una de ellas, por ejemplo, solidaria, y ha llegado por parte de la prensa, de los periodistas, el acto de reconciliación entre aficiones con fin solidario. Va a estar con nosotros Juan Cudeiro, que es compañero además del diario El País, para hablarnos de un libro muy especial que ha nacido con motivo precisamente de este derbi. Pero mucho que contar. El derbi más gallego de las últimas décadas. Hasta 10 futbolistas nacidos en nuestra tierra podrían ser de la partida en el Municipal de Balaídos el próximo domingo. Algo completamente distinto a lo que sucedió en el último derbi jugado precisamente en Balaídos, año 2007. Solo había uno. Hemos estado con él para compartir esa previa y evidentemente nos vamos a ir a las dos ciudades, a Coruña y a Vigo, para saber cómo han trabajado hoy los dos equipos. El Celta de Paco Herrera lo ha hecho en las instalaciones de Balaídos, el Deportivo con una baja de última hora, la de Aitam, y tampoco preocupa demasiado a José Luis Oltra, que hoy ha hablado de los derbis que ha vivido en su carrera deportiva. Estamos con toda la última hora y no se nos olvida, pese a que el derbi lo va a ocupar casi todo, el baloncesto, la canasta. Obradoiro se juega mañana buena parte de su permanencia en Sevilla. También han hablado del derbi porque en Obradoiro hay del Depor y del Celta. Mario Cabanas, por ejemplo, del Depor, y su entrenador del Celta. Bueno, lo vemos todo, 9:15. Mañana es 14 de abril, una fecha señalada en el calendario. Se cumplen 100 años de la tragedia del Titanic, un suceso en el que hubo más culpables aparte del famoso iceberg. Nos lo contará a las 9:30 junto a la predicción del tiempo Xavier Fonseca.
Este sábado seguiremos bajo la influencia de las bajas presiones, por tanto tendremos otra jornada de inestabilidad. Se esperan intervalos nubosos y lluvias de carácter intermitente que además estarán acompañadas de tormenta y de granizo. La cota de nieve descenderá hasta los 800 metros a última hora del día y las temperaturas, bueno, pues apenas se moverán. Y hoy no se pierdan nuestra historia del tiempo porque estamos a punto de cumplir 100 años del hundimiento del Titanic y aunque sabemos que fue un iceberg el causante de la tragedia, hoy les explicaremos que influyó algo muchísimo más grande, la Luna. Les esperamos a partir de las 9:30. Esta imagen debería haberse repetido hoy. El alcalde de Santiago suspendió la rueda de prensa que tenía previsto dar esta mañana. Razones esgrimidas, motivos de agenda. Ayer el juez veía indicios de delito de fraude fiscal tras interrogarle durante 2 horas, pero el auto no será público hasta el lunes. Hasta entonces se impone la ley del silencio. Los concejales de Conderroa han cerrado filas en torno a él. La oposición insiste en que se vaya. La mirada estaba en el concello de Santiago. Conderroa había convocado a la prensa, pero una hora antes la comparecencia del regidor se suspendía. Una decisión que descolocaba incluso a sus ediles, a los que les tocó dar explicaciones. Sí, bueno, se ha cancelado por motivos de agenda. Una situación incómoda que el concejal de Deportes supo capear, mostrando su respaldo al regidor. Al ser una cuestión de índole personal que no atañe al funcionamiento del ayuntamiento, pues nosotros seguimos trabajando como de costumbre. El mismo respaldo que evidenció su teniente de alcalde y uno de los nombres que junto a Paula Prado se manejan como posible sustituto de Conderroa. Ángel Currás insiste en que no está en ninguna carrera por la alcaldía y criticó a BNG y PSOE, a los que atribuyó un linchamiento político. Desde la oposición insisten en pedir dimisión. Yo creo que tiene que tomar una decisión canto antes mellor. Mellor para él personalmente, pero sobre todo mellor para a ciudad. Mensajes a Conderroa e a Feijóo. De pedirlle rigor a Conderroa. O que lle pide rigor a él. Él é o que ten que ter rigor. Una mañana típica que culminaba a las 2:30. Era el momento en el que Gerardo Conderroa salía del concello, después de completar su agenda y de pedir respeto. Falta ahora conocer el auto del juez Vázquez Caín. Entonces se romperán los silencios, también en el PP. Por la tarde, el regidor continuó con su agenda y prolongó su silencio. Declinando hacer declaraciones y respaldado por algunos concejales, acudía a la conferencia que daba uno de sus mentores, José Manuel Romay Beccaría. Tras un tímido saludo, el actual presidente del Consejo de Estado, histórico del PP, dejó en manos de la dirección del partido la decisión sobre el futuro político del regidor compostelano. Beccaría respalda la apertura de un expediente al que fue su apuesta. Yo no soy mentor político de nadie, soy muy amigo de Conderroa, tengo por él un gran concepto y espero y deseo que todo salga bien para él y para todos. Yo ya no tengo que opinar sobre eso, lo opinan los órganos del partido y creo que han opinado además suficientemente bien. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que está haciendo y diciendo el presidente Feijóo y espero que todo se resuelva bien. El alcalde de Lugo, José López Orozco, seguirá imputado en el caso Campeón por un presunto delito de tráfico de influencias. El juzgado de Lugo rechaza la solicitud que hizo el socialista para que su imputación fuese archivada. La jueza que lleva el caso asegura que no se han vulnerado sus derechos y advierte que el Ministerio Fiscal también pide que se mantenga su imputación. El exdiputado del Partido Popular, Javier Escribano, ha anunciado hoy que emprenderá acciones legales para defender su honor. Estaba imputado en el marco de la Operación Arena por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Ayer, el juzgado de instrucción número 3 de Ferrol sobreseía el caso. Bien, de momento, como hemos decidido en este proceso, estamos ahora mismo en la fase 1, que es en donde se nos ha notificado pues que se ha procedido al sobreseimiento y archivo de la causa y entonces pues ahora con cautela y con tranquilidad y con prudencia estudiaremos cada una de esas publicaciones que han vulnerado mi honor y mi honestidad, que se ha puesto en tela de juicio y a partir de ese momento
estudiaremos las acciones legales que sean pertinentes al respecto. Acabar con el fraude fiscal, ese es el objetivo del Gobierno, y el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas encaminadas a combatirlo. Las rentas no declaradas no prescribirán, se incrementará el control sobre las facturas de los autónomos y se establecerá un nuevo límite para los pagos en efectivo, 2.500 euros. Hay que sacar a flote el dinero negro, es el objetivo del plan antifraude del Gobierno, recaudar, aunque sin poner cifras sobre la mesa. Por supuesto que aumentará la recaudación, pero no queremos incluir ninguna cifra más como ingreso presupuestario que no tenga la mayor certeza. Hacienda obliga a empresas y particulares a declarar las cuentas o valores que se tengan en el extranjero. La multa será de 5.000 euros por cada dato que se omita, pero además el Gobierno añade, este tipo de delito no prescribe nunca. Y es que establece medidas novedosas para lograr cobrar al final las deudas tributarias defraudadas. Se acabaron los pagos en efectivo de más de 2.500 euros cuando intervenga un profesional. La sanción para el que paga y el que cobra será del 25% del importe. Pero si uno de los dos denuncia durante los 3 meses siguientes al pago, se librará de la multa. Otra medida es la polémica amnistía fiscal. Los defraudadores podrán regularizar su dinero si pagan un 10% del importe que saquen a la luz. El recorte en ciencia e innovación es otra de las medidas incluidas en los presupuestos de este año. Los investigadores españoles se quedarán con 2.000 millones menos este año. Instituciones como la Universidad de A Coruña ya han advertido de que muchos de sus programas no podrán tener continuidad. Cerca de 2.200 millones menos solo se pueden traducir en una cosa. Este ano o que vai ocurrir é que vai haber moito menos financiación de proxectos. Los recortes se vuelven a cebar con la investigación, que se queda con un 26% menos de su presupuesto. La consecuencia, que grupos con proyectos en marcha, como el Neurocom, ven peligrar su continuidad. Tenemos la esperanza de que nosotros no estemos en el grupo de los no elegidos, por decirlo de alguna manera, pero es difícil. Como ellos, otros 125 grupos corren la misma suerte, solo en la Universidad de A Coruña. Se perderían muchas cosas. Primero, toda una tradición que costó mucho levantar. Se perderían las bases que hemos estado organizando. Se perdería el trabajo de muchos jóvenes científicos. Eso todo se perderá. Como decía la película de Blade Runner, como lágrimas en la lluvia. Y creo que a partir de ahora será mucho más complicado, sobre todo con todos estos recortes. Quizá tengamos que hacer un periodo postdoctoral en el extranjero y luego intentar volver aquí otra vez. Pero esta vuelta es lo que todo el mundo tiene miedo de que nunca se pueda llegar a producir. Lo que hay que hacer ahora, sobre todo en época mala, es plantar buenas cosas. Es absolutamente inadmisible los recortes de investigación. Eso no es futuro. Pero la indignación se convierte en enfado cuando se comparan con países como Alemania o Reino Unido, que incrementan año tras año esta partida, con o sin crisis de por medio. Su casa fue subastada el pasado mes de enero por el banco. Un matrimonio de Mos intenta ahora aferrarse a su última oportunidad antes de quedarse sin casa. Suso y Clara intentan negociar con la entidad para evitar el desahucio. Hoy han mantenido su primera reunión con el banco. Todavía no han recibido respuesta. Si ninguna llamada de última hora lo impide, esta familia de Mos se quedará en la calle. Su casa fue subastada en enero y el 4 de mayo es la fecha límite impuesta por el banco para efectuar el desahucio. Chegou o secretario judicial de Porriño a cambiarnos a cerradura das portas sin notificación ninguna, tan siquiera. Pero non sabemos que un día a outro pois que algo iba a pasar, pero es que como teníamos un abogado, un procurador, teníamos que tener unas noticias antes. Todo empezó en 2007, cuando Suso y Clara decidieron hacerse con la vivienda. Para comprarla recibieron una hipoteca de 143.000 euros. Teníamos unas condiciones boas, eu traballaba, ela tamén, entonces podíamos afrontar o pago dela. Los 800 euros mensuales que desde entonces debían dedicar al pago de la casa se convirtieron en un obstáculo imposible de salvar cuando Suso se quedó sin trabajo. Empezaron os problemas de pouco choio, xente que non paga e moitas cousas desas. Desde 2010, en los bolsillos de esta familia solo entran 528 euros al mes. El sueldo que recibe Clara y del que también dependen las dos hijas del matrimonio fue insuficiente para evitar el impago y el desahucio. No queremos que nos regalen la casa, sabemos que hemos pedido una hipoteca, que tenemos que pagarla evidentemente y
que nos den esa oportunidad. El matrimonio lucha ahora porque el banco les permita seguir viviendo en su casa bajo la modalidad de alquiler social, lo que les supondría 150 euros mensuales durante 5 años. Ganaderos y agricultores gallegos han llevado hoy su protesta a las puertas de la Xunta. Reclaman precios dignos en origen para la leche y para otros productos derivados del campo. Convocados por Unións Agrarias, denuncian una nueva bajada que ha colocado la leche por debajo de los 31 céntimos el litro, menos que hace 10 años. A todo esto hay que añadir las consecuencias de la sequía, que ha obligado a incrementar el gasto en pienso. Costes de producción mayores y pérdida constante de rentas, una fórmula ruinosa que deja al borde del cierre a 5.000 granjas. Un incremento de costes brutales de energía, de pienso, de gasóleo y que ha agravado durante los últimos 4 meses con una sequía sin precedentes. Cada explotación que cierra son cientos de hectáreas que quedan abandonadas con peligro de fuego y sobre todo son empleos en la agroindustria que se pierden. Y quien cuide el medio ambiente somos nosotros. La leche a muy bajo precio, la carne, el pienso sube, la luz, el gasoil, todo. Entonces no hay quien aguante esto. Nosotros estamos vendiendo nuestros productos a precios del año 88. Nos dicen que no sé, que nos van a adelantar las ayudas de la PAC y todo, pero no vemos nada, es imposible subsistir. Las trampas para acabar con los lobos en la comarca de Barbanza están cumpliendo su objetivo, eliminarlos, pero los colectivos ecologistas ya han puesto el grito en el cielo. Hay batidas autorizadas por la Xunta, pero también trampas ilegales como las que han aparecido en los últimos días, lazos de acero trenzado. El lobo híbrido al que persiguen es un cruce entre lobo y perro asilvestrado. Su presencia en esta zona es perjudicial para los campesinos y para la especie autóctona, el lobo ibérico. En el último año han muerto 6 ejemplares en los montes gallegos. El martes, 2 resultaron heridos. Hombre, se agradece porque lo echábamos de menos ya la falta de lluvia. Y se veía todo muy seco cuando Galicia es todo lo contrario y lo necesitamos para que esté bonita. Era ya vital para mí, el ver el gris, el ver la lluvia, el ver los campos verdes, como dice ella, pues para nosotros es vital. Sí, hacía falta, no hay problema ninguno, no podemos ir a la playa pero nada más. Bueno, confiemos en que llueva un poquito ahora, que se recuperen, que se humedezca el terreno y bien para todos. Y que venga un buen verano luego. Si no llueve en Galicia, ¿dónde va a llover? Las precipitaciones han llegado a nuestras vidas después de un invierno que más ha parecido una primavera que una estación de frío y lluvia. Es ahora cuando llega todo junto, después de los incendios y de la preocupante escasez de agua, hasta nos alegramos. Las lluvias y el frío se quedarán con nosotros al menos todo el fin de semana. La cota de nieve baja hasta los 900 metros. Son las encargadas de dirigir la circulación sin decir una sola palabra. Les hablamos de las señales de tráfico. A priori son estrictamente necesarias para comprender el funcionamiento vial, pero a la hora de la verdad son muchos los que se han olvidado de lo que quieren decir. Nos rodean a diario cuando cogemos nuestro vehículo para hacernos más sencilla la conducción. En su día las conocíamos al dedillo, pero con el paso de los años y cuanto más nos acostumbramos a rodar sobre el asfalto, les vamos prestando menos atención. Hablamos de las señales de tráfico. Una pequeña parte, por lo menos, se olvida, sobre todo los que vivimos en provincias o en ciudades pequeñas. Y en la calle nos damos cuenta de que la lección, en su momento bien aprendida, se nos ha ido olvidando con el paso del tiempo. ¿Por qué las luces encendidas, puede ser? Las que hay al salir de los túneles. Que hay que encender la luz y en tiniebla. Hay aconsellable luces cortas, ¿no? ¿Eso es lo de paso a nivel? Pues que hay unas vías, un cruce, un paso a nivel. Esos triángulos más bien es cuando hay obras. ¿Eso puede ser algo de materiales peligrosos o algo, no? Esta otra, pues no sé, ¿no? Prohibido algo. Pero eso yo creo... ¿Eso es de los camiones? No, yo creo que es del tren, ¿no? Cuando yo el carné no vi esa señal amarilla, ¿eh? Esta no sé si será la señal rayada entre cruces. Pues las habéis elegido a conciencia, ¿eh? Por eso los expertos recomiendan. Estaría bien, pues, de vez en cuando, pues, coger el manual que nos han dado cuando realizamos el aprendizaje y recordarlas. Visto lo visto, un sabio consejo.
Tráfico es el que ya no hay en el aeropuerto de Ciudad Real. El primer aeródromo privado de España ha cerrado definitivamente su única pista de 4.000 metros. Iniciaba su andadura en octubre de 2008 bajo el nombre de Don Quijote. Deja sin empleo a 71 trabajadores. Adiós a una terminal de pasajeros de 28.000 metros cuadrados con capacidad para mover 5 millones de viajeros al año y una zona de carga apta para transportar 90.000 toneladas. Apenas pasaron por él 100.000 usuarios. Ahora mismo su único salvavidas era la temporada de caza. Y el caso es que la misma suerte podrían correr otras instalaciones españolas. Este que ven es el aeropuerto de Lleida, casi desierto. Costó 90 millones, no viajan más de 20 personas. Su destino, Palma de Mallorca. Se construyó pensando que iba a ser un revulsivo para la zona y los turistas se gastan lo que tienen en Andorra. El aeródromo de Logroño costó 17 millones. Se levantó en el año 2003. Una infraestructura faraónica infrautilizada. Está preparada para atender a más de 300 pasajeros en hora punta. Los pocos viajeros que lo utilizan aseguran que no hace falta. En España hay 51 aeropuertos. Francia o Alemania tienen 23. Hoy declaraba en los juzgados de Madrid el padre adoptivo de una de las supuestas bebés robadas. Tanto él como su exmujer han comparecido en calidad de testigos en este polémico caso, el primero llevado a juicio de los cientos ya registrados en España. La monja imputada, Sor María Gómez, se negaba ayer a declarar ante el juez. Hoy, Alejandro Alcalde aseguraba ante los medios que Sor María le ofreció a la pequeña alegando que su madre biológica no tenía recursos para atenderla. Que había posibilidades de que una mujer, por falta de medios, pues quisiera dar en adopción a su hija cuando naciera, que si yo estaba, que si nosotros, siempre hablo en primera persona, que si nosotros estábamos dispuestos a adoptarla, y le dijimos que claro que sí, pues que eso conllevaba unos gastos. Un vídeo protagonizado por niños ha desatado la polémica en plena campaña mexicana. Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, don Andrés Manuel, don Enrique, don Gabriel, se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. Solo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país. Es un mundo en el que los niños se convierten en mayores con sus vicios. Viven en una sociedad enferma de corrupción, violencia, drogas y problemas medioambientales. La plataforma Nuestro México del Futuro, autodefinida en su web como un movimiento social que ha convocado a todos los mexicanos a expresar su visión sobre el país en el que les gustaría vivir, ha sido la encargada de elaborar esta cinta. Quizás excesivamente realista para algunos políticos que han pedido su retirada. Déjame, no tengo nada, por favor. Ya, callado. Ya, toma lo que sea, por favor. Por favor. Implantar pelo de las piernas en la cabeza. ¿Qué les parece la idea? Se trata de una técnica exportada de los Estados Unidos. Lleva realizándose en nuestro país desde hace poco tiempo. La pérdida de cabello afectó mucho al último paciente que decidió someterse a este método. Es el cuarto que pasa por las manos del doctor José María Ricart, especialista en trasplante capilar en una clínica valenciana. Este dermatólogo ha empleado el pelo de los gemelos de las piernas para colocarlo en la primera línea de la frente. Parece ser que queda más natural que el vello de otras partes del cuerpo. Atención a las conclusiones de este estudio dirigido a los amantes de la cerveza. Desde hace años escuchamos hablar maravillas de esta bebida, previene la osteoporosis y la retención de líquidos. Algunos hablan incluso de que su consumo moderado ayuda a reducir el riesgo de padecer Alzheimer. Bueno, pues ahora una universidad de California asegura que beberse 2 cañas al día nos hace más inteligentes. A pie de calle cuesta creer la efectividad de este estudio. Yo la bebo porque me parece que está rica y me tomo 2 zuritos, bien, pero vamos, que como que potencia la inteligencia y demás, no. No creo que sea cierto, pero bueno. Bueno, yo bebo cerveza sin alcohol ahora porque no puedo beber alcohol, pero me parece muy acertado eso. Yo creo que no, más bien te nubla un poco la mente.
La verdad, yo no sabía tal cosa, pues tomaré más cerveza a partir de ahora. Pero lo que está claro es que la cerveza es la reina de las bebidas y con el buen tiempo las terrazas de todo el país se llenan de rubias espumosas. ¿Su secreto? Yo sé que la bebo y me gusta. El resto. Pues cuando estás a gusto con los amigos o tal, beberte una cervecita o si tienes sed ahí con unas aceitunas. Eso está guay, ¿no? Una bebida maravillosa, pero mejor con alcohol, es más rica. Y sobre todo si es Estrella de Galicia. 2 cañas al día son compatibles con un estilo de vida saludable. Tan solo aportan 180 calorías. Y si por encima te da más reflejos. Las excusas para beber cerveza se nos acumulan. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que sus efectos son positivos si su consumo es moderado. Son horas de ir abriendo el apetito, así que les vamos a invitar a conocer los secretos de una de las mejores cocinas de Galicia. Es Estrella Michelin y esta semana ha estrenado nuevo jefe de cocina. Así es por dentro el restaurante coruñés Alborada. Vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. El motor un poco de los restaurantes siempre está aquí, en las cocinas. Aquí un día a día comienza pues a las 9 de la mañana. Es un trabajo intenso de muchas horas y en ciertos momentos también de gran tensión. Asumir el timón de un restaurante con estrella, la Michelin, no es una tarea fácil, pero Javier Rey afronta esta nueva etapa con la ilusión y la fe propias de un amante de los fogones. Es un reto que se asume con mucha ilusión, es un reto que se asume con mucha responsabilidad, porque está claro que de ti depende en gran parte el trabajo de mucha gente. La crisis y la marcha del hasta ahora cabeza visible de la Alborada, Luis Beira, son 2 de los desafíos a los que se enfrenta el restaurante, consciente de la sensibilidad de la guía Michelin a los cambios en la cocina. Una vez que consigues la estrella, ya todo el mundo te examina, ya todos los días te están valorando mucho más. La gente lo que espera es en parte sorprenderse un poquito, es decir, que le den algo un poco diferente, y lo que busca es calidad. Lo que más me gusta de la cocina es cocinar, y a mí me gusta trabajar con el producto, hacer cosas nuevas, probar los olores, los sabores, las texturas. Mantener el distintivo es el objetivo de esta cocina, que huye de lo fácil y de lo convencional y que también apuesta por la investigación con una línea de I+D. Bueno, ya tenemos ganas de cenar, pero espérense un poquito porque enseguida repasamos la actualidad económica del día con Paloma Ferro. Hasta ahora. Hoy estamos especialmente pendientes de un episodio empresarial que podría poner en jaque a una de las grandes compañías españolas. Estamos hablando del conflicto que vive Repsol en Argentina. Paloma Ferro, tal es el conflicto que podría perder Repsol su filial YPF. Sí, su filial argentina. Quedaría entonces Repsol en una posición muy debilitada y supondría un ataque directo al poder empresarial español. Las informaciones, sin embargo, son confusas. El gobierno de Argentina no ha confirmado de forma oficial que quiera recuperar el control de YPF. Y Repsol ha enviado un comunicado en el que dice que no tiene constancia de que esté en marcha ese proceso, pero parece bastante claro después de que se haya filtrado este documento que ven. Es un borrador en el que el gobierno argentino perfilaba su estrategia para la nacionalización de YPF. Esa estrategia pasaría por declarar de interés público a la petrolera argentina. De esa forma podría tomar el control de la mitad de las acciones que ahora mismo están en poder de Repsol y de la compañía argentina Petersen. Son los 2 principales accionistas, aunque como ven Repsol posee más de la mitad del pastel, en torno al 58% de las acciones. El gobierno español no tiene constancia de que el proceso de nacionalización de YPF esté en marcha, pero asegura que no se quedará impasible ante la amenaza. Que es muy negativa para los intereses españoles y que la obligación de este gobierno es defender con todos los instrumentos que tiene a su alcance los intereses generales de España. Por más que le han insistido los periodistas, Santamaría no ha querido entrar en detalles. Las medidas no se anuncian, se adoptan. Y yo lo que espero es que este gobierno no tenga que adoptarlas.
El Ejecutivo ya ha movido ficha. El ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas al embajador argentino. Tras la reunión entre ambos, García Margallo ha asegurado que la vía del diálogo sigue abierta, pero advierte: cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las reacciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario. Un respaldo que ya le ha brindado la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario asegura estar del lado de España y ha pedido a Buenos Aires una solución dialogada. Mismo llamamiento hacen los socialistas, que ofrecen también su apoyo al Gobierno en esta materia. Yo a lo que apelo es a la responsabilidad y a la sensibilidad del Gobierno argentino. Todo para evitar que la crisis de Repsol en Argentina desemboque en un conflicto bilateral de consecuencias impredecibles. La compra de la Argentina YPF supuso la expansión internacional de Repsol. Se consideró una operación ejemplar por parte de la compañía, pero ahora podría tener un mal final para la firma española. Los intereses argentinos no son del todo claros. Los caminos de Repsol e YPF se cruzaron en 1999, cuando la española compró la práctica totalidad de las acciones de la petrolera argentina. La operación convirtió a Repsol en la octava productora de crudo del mundo. Para la empresa estatal argentina supuso el culmen de una privatización que había comenzado Menem en 1992. Hoy en día YPF es la joya de la corona de Repsol. Representa el 20% de sus activos y la cuarta parte de sus ingresos, pero sobre todo supone una de las fuentes más importantes de materia prima para Repsol. Los 495.000 barriles de crudo diarios de la filial argentina representan el 60% de la producción petrolífera de la empresa española. Esa capacidad productora la convierte en objeto de deseo de Buenos Aires, que equilibraría una factura energética cada vez más costosa por la importación de combustible. Y aunque Argentina aduce la falta de inversión de Repsol para nacionalizar la empresa, yo creo que le interesa ahora fundamentalmente por dos o tres motivos. Uno, la liberación en cuanto a importación energética, y sobre todo le interesa por populismo de la presidencia y de los dirigentes. Buenos Aires lleva meses allanando el camino de la nacionalización. La anulación de licencias de explotación a Repsol y la estrategia de rumores culminada ayer han hecho caer en picado la cotización de la empresa, que ahora presenta un nuevo atractivo. Tiene el atractivo de la posibilidad de hacerse con una empresa a muy bajo precio. A falta de que el gobierno argentino confirme sus intenciones, la filtración de su proyecto para recuperar YPF ya ha sembrado la incertidumbre en los mercados internacionales y provocado el desplome del IBEX. Pues a eso vamos, a los mercados. El primer efecto negativo sobre Repsol de esa posible nacionalización de YPF lo vemos en la bolsa. La compañía española ha caído cerca de un tercio en menos de 3 meses. Hoy esas pérdidas se siguen agudizando hasta recortar un 2,73%, lo que no ha ayudado en absoluto a evitar el batacazo que se ha pegado hoy la bolsa española. El IBEX ha retrocedido un 3,58%, su mayor caída del año, despidiendo los 7.300 puntos. Números rojos también en todas las plazas europeas, con caídas generalizadas de más del 2%. En lo que va de semana, el selectivo español ha perdido más de 5 puntos porcentuales. La prima de riesgo se tensa de nuevo también en el cierre de semana. Después de 2 sesiones en las que parecía que nos daba una tregua, vuelve a la carga, a la tendencia alcista. Desde ayer sube 21 puntos para terminar en los 425. Vamos ya con otra de las noticias económicas del día, ese plan de lucha contra el fraude que ha presentado hoy el Gobierno en Consejo de Ministros. Vamos a recordar de forma telegráfica cuáles son esas medidas. Primero, modificación del sistema de módulos para pymes y autónomos, prohibición de los pagos en efectivo de más de 2.500 euros, obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero, no prescribirán las rentas no declaradas y se podrán adoptar embargos preventivos. Julio Ransés, vicepresidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Palma. Bueno, una de las medidas más novedosas es esa modificación del sistema de módulos, ¿no?, que es un poco pues, para controlar la emisión de facturas falsas y que va a afectar sobre todo pues, a albañiles, a carpinteros. No sé si nos puede explicar cómo funciona esto del sistema de módulos y qué va a suponer el cambio para ellos. Sí, bueno, el sistema de módulos consiste básicamente en que los contribuyentes ingresan una cantidad fija con independencia de las ganancias que obtengan. Por tanto, estos contribuyentes, en la medida que ganen más dinero, no van a ingresar más cantidad a Hacienda. Por lo tanto,
pueden tener la tentación de vender alguna factura, puesto que para ellos no les va a suponer ninguna cuota tributaria a mayores y para el que reciba la factura sí que le va a suponer una deducción. Con el sistema lo que se va a pretender es aquellos contribuyentes que estén en el sistema de módulos y que facturen más del 50% a otros empresarios y que tengan un volumen suficiente de facturación, como son 50.000 euros, que los vamos a excluir del sistema de módulos, pues puesto que son los potenciales emisores de facturas falsas. Por eso lo consideramos algo provechoso. Bueno, otra medida es esa limitación del pago en efectivo de más de 2.500 euros. Hay muchos partidos políticos, especialmente de izquierdas, que la han criticado porque dicen que, bueno, que es una cantidad muy elevada, ¿no? Que a los defraudadores no les va a compensar pagar esa multa del 25% y que habría que bajarlo hasta los 1.000 euros. No sé qué opina al respecto. Bueno, vamos a ver, la cantidad está pensada un poquito pues, en el contexto europeo. En concreto, pues en Francia la cifra es todavía mayor, son 3.000 euros, aunque tienen especialidades. Algunos han hablado de 1.000 euros, puesto que en Italia esa es la cifra que tienen. ¿Cuál es la mejor cifra? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que cuanto más bajo pongamos esa cifra, cuanto más bajo situemos el umbral, pues lógicamente más dificultaremos la economía sumergida y el fraude. Pero no olvidemos de que este tipo de medidas tienen un coste, que es el coste de la transacción bancaria. Por lo tanto, coger y aplicarlo a cantidades muy bajas, pues también supondría darle un coste adicional a la economía. Por tanto, hay que poner una cifra razonable. 2.500 euros, pues parece bastante razonable, pues para no sobrecargar demasiado en costes a la economía. Por tanto, a mí me parece bastante correcta. Bueno, el tema de las cuentas, valores, inmuebles en el extranjero, que ahora tienen obligación de informar sobre ellos, es que lo que sorprende es que antes no existiera esa obligación. Quiero decir que no sé de qué manera llevaban el control sobre esas cuentas en el extranjero o si no llevaban ninguno. Sí, pues me alegra ese comentario porque desde nuestra asociación también siempre hemos pensado lo mismo. Es decir, ¿cómo es que no tenemos información sobre las cuentas en el exterior, ¿no? De hecho, pues en los últimos años la agencia tributaria se ha esforzado extraordinariamente en suscribir convenios de intercambio de información con otros países. En el ámbito de la Unión Europea, pues así lo es, pues la pertenencia a la Unión Europea implica mercado único y nos la dan pues por el hecho de ser un país miembro. Con paraísos fiscales el procedimiento era terriblemente más farragoso, inclusive no teníamos simplemente información. Pues en los últimos años ha tratado el gobierno español de suscribir incluso con paraísos fiscales, pues estos convenios de obtención de información, pues como puede ser Andorra o Panamá, y así lo hemos hecho. Pero de otros muchos países no la teníamos. Por lo tanto, la ventaja de esta medida es de que le vamos a pedir al contribuyente que declare esa información, que no tenemos nosotros de una forma sistemática, pero que podríamos obtener de una forma pues individual. Ese va a ser el incentivo que va a tener el contribuyente a declararlo, porque sabe que lo podemos descubrir y en el caso que lo descubramos va a tener consecuencias muy radicales para él. Claro, y a partir de que tengan esa información, ¿qué medidas legales sopesan? ¿O es simplemente pues para tener la información y después...? No, bueno, estamos detectando que esas cuentas generalmente no eran declaradas. Es decir, una persona que tenía una cuenta pues en el exterior, como sabía que no teníamos información de los intereses que cobraba, pues simplemente el contribuyente se olvidaba de ellas y no las incluía en sus declaraciones con suma facilidad. La consecuencia de esto va a ser que los contribuyentes van a ser muchísimo más cumplidores en ese sentido. ¿Y cree que el Gobierno se ha quedado corto, que se ha quedado largo? ¿Cómo valora en conjunto las medidas del plan? Bueno, vamos a ver, hacer una valoración es muy difícil. La valoración que hacemos es que las medidas han sido certeras, que las medidas han atacado los tres focos de fraude importantes. Por una parte, han sido medidas de carácter preventivo destinadas a luchar contra la economía sumergida, destinadas a hacer más difícil el fraude, o que el que quiera cometer fraude que sepa que lo podemos descubrir. Hay otro tipo de medidas que han sido destinadas a endurecer lo que es la realización de inspecciones. En concreto, pues ahora se va a sancionar el no colaborar con la inspección tributaria de una forma mucho más grave que se sancionaba anteriormente. Y un tercer grupo de medidas para el fraude que estamos detectando ahora más abundante, que está en la recaudación. Los contribuyentes les liquidamos su correspondiente deuda, pero no la conseguimos cobrar. Bueno, pues el tercer grupo de medidas va encaminada a facilitar los medios pues, que tiene la agencia tributaria para cobrar esas deudas. Por lo tanto, consideramos muy provechosa. Bueno, pues a ver qué da el resultado de este nuevo plan de lucha contra el fraude. Señor Ransés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, ya hemos visto también que el plan de control tributario sitúa en el punto de mira a deportistas y artistas. Trata así de perseguir con especial cuidado aquellas actitudes que generan una mayor alarma social. Vamos a recordar algunas de ellas.
perseguir los entramados que abusan de las sociedades, especialmente aquellos que artistas y deportistas utilizan para deducir indebidamente sus gastos personales. Ese es el nuevo objetivo de la agencia tributaria, y es que estos casos molestan especialmente al ciudadano medio. Muy comentado fue, por ejemplo, el caso de Alejandro Sanz, investigado en 2008 por evadir impuestos mediante sociedades con base extranjera. Sonado fue también el caso de Luis Figo, que tuvo que pagar una sustanciosa multa por tratar de tributar mediante empresas sus ingresos por publicidad. Pero además de estas prácticas habituales, hay otras que preocupan a Hacienda. Un ejemplo es Shakira. Algunos trabajos realizados en España por la cantante se han pagado mediante donativos a su fundación Pies Descalzos, algo que impide a Hacienda comprobar a qué se dedica realmente ese dinero y hace que el artista se libre de tributar en nuestro país. Jorge Javier Vázquez, Rafa Nadal, Arantxa Sánchez Vicario, Jorge Lorenzo, Toni Cantó o Carlos Herrera son solo algunos de los cientos de nombres conocidos que Hacienda tiene ya en el punto de mira. Bueno, hoy hemos conocido los datos del IPC, de la evolución de los precios del mes de marzo. Los precios bajan con respecto a hace un año gracias a una rebaja en la gasolina. La inflación interanual desciende una décima hasta el 1,9% y se sitúa así en los niveles de julio del 2010. Sin embargo, los precios suben con respecto al mes anterior un 0,7%, tanto en el conjunto de España como en Galicia, debido al mayor coste de la ropa y el transporte. Así de desierto veíamos el aeropuerto coruñés de Alvedro esta mañana. Los 3 terminales gallegos han afrontado hoy una nueva jornada de huelga de los pilotos de Iberia. En total, 10 vuelos con destino u origen en Madrid han sido cancelados, 6 de ellos en el aeropuerto coruñés. Se trata de la segunda protesta del nuevo calendario del sindicato SEPLA de pilotos, que mantendrá parones en todos los aeropuertos españoles los lunes y viernes hasta el próximo 20 de julio. Una empresa gallega trabaja en una novela gráfica para iPad y iPhone sobre el Camino de Santiago. La creación está dirigida a jugadores del videojuego y de rol, no solo de España, sino de todo el mundo. Moonbyte, que es como se llama la empresa, ha conseguido en tan solo un año posicionar sus productos y hacerse un hueco en el competitivo sector del videojuego, a nivel de compañías como Sony o Nintendo. Es nuestra buena noticia de la semana. La leyenda de la Santa Compaña no volverá a ser la que era. Moonbyte exportará al extranjero esta y otras historias de la cultura gallega. Lo hará a través de smartphones. Lo primero que hicimos fue estudiar leyendas cercanas que nos permitieran tener un elemento de diferenciación importante a nivel de historia. Y bueno, la verdad es que vimos que lo que es el Camino de Santiago tiene unas cuantas leyendas bastante fantásticas, que si las hubiera escrito Tolkien a nadie le hubiera sorprendido. La creatividad es el principal valor de esta joven empresa en la que trabajan unas 20 personas, la mayoría gallegos y de menos de 30 años. Cuando hicimos My Fireplace para Wii de Nintendo, fue un producto desarrollado enteramente en Galicia por gallegos, y a las 2 horas de haberlo terminado estaba accesible al público estadounidense y a todo el público europeo. Internet ha democratizado el mercado y les da la oportunidad de competir con los gigantes de la distribución. Lo que haces es vender a nivel internacional en cuestión de horas. El método para llevar a cabo proyectos tan ambiciosos con una reducida plantilla es la apuesta por I+D+I. Moonbyte tiene convenios con varias universidades españolas y colabora con artistas gallegos que trabajan fuera de España. Cuando los productos llegan al mercado internacional, pues tenemos elementos diferenciales que como mínimo llaman la atención. Moonbyte no para. En diciembre verá la luz Zombie, un videojuego de zombies cuyas mordeduras se combaten con cerveza. Una muestra de que la creatividad es el mejor antídoto contra el aburrimiento y contra la crisis. Pues con el buen sabor de boca que nos dejan estos emprendedores, nos despedimos hasta el lunes, cuando volvemos con más economía. Hasta entonces.
Derbi es la palabra, casi la única palabra con la que se nos llena la boca estos días. Pablo Carballo, muy buenas de nuevo. Ya veo que tiene sobre la mesa ese libro, esa publicación de la que vamos a hablar a continuación, pero antes muchos otros detalles del partido del domingo. Cuéntanos. Sí, el más gallego, lo decíamos al principio, de las últimas décadas, sin duda. Fíjate que el Celta tiene 11 futbolistas nacidos en nuestra tierra en plantilla, el Deportivo 6, sumando a Pablo Álvarez serían 7, aunque es asturiano de origen, pero criado aquí en Galicia, lo nunca ha visto en los últimos tiempos. No, desde luego que no está mal, sobre todo viendo precedentes. Y es que, fíjense, el último derbi jugado en el Municipal de Balaídos fue en el año 2007, concretamente en el mes de abril. Han pasado 5 años, un lustro. Bueno, pues en aquel partido sobre el césped del Municipal de Balaídos, en los 90 minutos hubo solo un jugador nacido en nuestra tierra. Con él hemos estado. Fue el último derbi en Balaídos, 15 de abril del 2007. Mucho ha cambiado la historia desde entonces. En el Celta ni un solo gallego en el 11 titular, tampoco después de los 3 cambios. En el Depor uno solo, Iago Iglesias. Fue el único futbolista de la tierra en jugar aquel partido. Se decía que tenía que haber más gallegos porque se tenía potencial y bueno, pues eso que se dice de que el tiempo pone a cada uno en su sitio, pues a veces hace falta un palo, y en este caso hizo falta un palo en el fútbol gallego para que nos diésemos cuenta de que confiando en la gente de aquí, pues es cuando reflota todo. Desde la barrera, en las filas del Montañeros, todavía lo vive con intensidad. Un Celta Depor es el partido más apasionante que puede vivir un gallego. Yo he estado en Elche y el partido entre el Hércules y el Elche, pues también hay una rivalidad mortal, pero no lo puedo comparar como lo vivía el derbi gallego, porque bueno, pues lo has mamado desde pequeño. El Celta podría partir el domingo hasta con 9 futbolistas de la casa. Es un equipo que ha confiado muchísimo en la cantera, y yo, los equipos que bueno, tienen esa filosofía y tienen esas ganas de trabajar con ellos, pues me alegro de que les vaya bien. En el Depor el timón también será gallego. Confiando en gente como Alex, que ya de aquella ya estaba despuntando y luego pues tuvo que irse cedido varias veces, jugó otra gente aquí en su posición y en cambio él podía haber estado, pero bueno, al final se confió en él cuando estaba en segunda, como él, Juan Domínguez. Los dos clubes han tenido que asomarse al pozo de la segunda división para, ahogados por las deudas, cambiar su perspectiva. Por eso el deseo es claro. Lo que confío, espero y que me ilusiona es verlos en primera división y no que una vez se ascienda que se cambie un poco y se pierda el norte. Onoso Derbi es la etiqueta que recorre las redes sociales, una señal de los tiempos que corren. Hace 5 años, un náufrago, hoy son legión. Iago Iglesias, el único gallego de ese derbi del 2007. Bueno, pues este trae muchas cosas, pero todavía tienen que apuntalar, por ejemplo, las convocatorias en los entrenamientos de mañana, tanto Paco Herrera como José Luis Oltra. Serán las últimas sesiones para Celta y Depor antes del encuentro del domingo a las 12. En Vigo hoy se han destapado algunas cosas. Ahí hemos estado. Se acerca la gran cita y esta mañana ya podíamos palpar algo de ambiente en Balaídos. Últimos preparativos en las gradas del estadio y primeros aficionados. Estos vigueses afincados en Cataluña no dudaron en volar a las 4 de la madrugada para acompañar hoy a su equipo. Gran expectación dentro y fuera de un campo que intenta combatir estas horas previas con grandes dosis de tranquilidad. Escapando un poquito de toda la euforia, nosotros tenemos que tener un poquito más la cabeza fría. Más difícil lo tendrá a la hora de contener la emoción Sergio. De ser definitivamente el escogido por Paco Herrera para estar bajo los palos, el de Catoira se estrenará ante el Deportivo. Sempre desde pequeniño que chegas aquí estás con esa ilusión de poder xogar, e bueno, parece que agora chega o momento de bueno, afrontalo con moita ilusión e con moito ánimo. Un ánimo, según Bermejo, con el que tendrá mucho que ver el papel de la afición celeste. Yo creo que con un Balaídos lleno va a ser más fácil. Ojalá todos los partidos fueran a nivel de público como este. En su paso por sala de prensa, los jugadores tampoco desperdiciaron la oportunidad de lanzar un mensaje claro. Que non hai que dar máis importancia que que ten, non? Simplemente pues, disputalo como un derbi, con unha rivalidad pues, sana neste caso. Que no haya ningún problema, que la gente pues, disfrute del partido sin ningún incidente y que disfrutemos todos. Esperemos que así sea. Bueno, enfrente un Deportivo de La Coruña, en el que hoy también José Luis Oltra ha recordado algunos de los derbis que ha vivido como técnico profesional. Por cierto, también mañana última sesión, baja segura de Aitami, un Depor que va a estar acompañado por casi 2000 aficionados en esa cita de Balaídos.
Sin lugar a dudas, el derbi gallego es mucho derbi. Oltra, que ha participado en el canario o en el valenciano, se queda con el de aquí. La palabra no sé si es intenso, pero tal vez radical. Eso sí me parece por lo vivido en la primera vuelta, y no me malinterprete nadie que lo hable por la violencia ni por cosas de esas, pero sí como que la gente, pues bueno, te lo hace ver desde que llegas y se siente así. Es un partido muy bonito, muy grande. Ya te digo, todos los derbis son bonitos y tienen sus alicientes, pero este es muy, muy, muy bonito. El técnico no quiere ni oír hablar de que su equipo es el que llega con menos urgencias. Bueno, nosotros tenemos la misma presión, la misma necesidad, la misma urgencia, la misma obligación, y eso es lo que tenemos que transmitir. Es cierto que un pelín más de margen, viendo la clasificación, sí podemos tener esta semana, pero luego esto cambia mucho y nosotros tenemos que ir con la idea de intentar lograr los 3 puntos. Oltra, que finalmente no podrá contar con Aitami, se siente orgulloso de dirigir al Depor en un partido como el del domingo. Es un placer llegar como entrenador a un partido de esta... Ahí estamos. Yo bailar no voy a bailar, ¿eh? Quién sabe si un triunfo de los suyos le hará animarse a mover el esqueleto. Bueno, pues que también estaban animados hoy en ese entrenamiento del Deportivo. Nos vamos a ir con el único gesto de confraternización que hemos visto esta semana. La verdad que es una de las ausencias, sin duda, cada vez que llegan los clásicos. Un gesto que llega además por escrito, en forma de literatura, en forma de libro, con fines solidarios y con 80 periodistas gallegos detrás. Vamos a saludar a Juan Luis Rodríguez Cudeiro, que es compañero del diario El País. Juan Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es uno de los ideólogos de esto que tengo sobre mi mano, que es el libro de relatos sobre el derbi Celta Depor. Por cierto, se puede comprar ya en el Corte Inglés a un precio de 10 euros, ¿no? Sí, un precio de 10 euros en los 4 centros del Corte Inglés de Galicia, tanto en los 2 de Coruña como en el de Santiago y en el de Vigo. ¿Cómo nace una idea así, Juan? Bueno, tampoco es una idea original, ¿no? Yo tengo amigos catalanes, amigos periodistas catalanes que ya sabía que llevaban años haciendo, de hecho ayer también lo presentaron, el 8º libro solidario en su caso, ¿no? Y bueno, siempre pensaba que se podía hacer algo aquí, ¿no? Y la verdad es que es ponerse. En enero contacté con Juan Carlos Álvarez, el redactor jefe, bueno, el jefe de deportes de Faro de Vigo. Hablé también con algún compañero de aquí de Coruña, con Andrés Ríos, director de Deporte Campeón. Lo comenté también con la gente de la redacción de Deportes de La Voz de Galicia, con Fernando Hidalgo, con José. Y bueno, llegamos a la conclusión de que se podía hacer, era ponerse, era buscar un poco los patrocinios, los colaboradores, y luego lo más sencillo realmente fue reclutar a la gente, ¿no? Porque incluso se dio el caso de que muchos compañeros, muchos periodistas que no los habíamos avisado o que, bueno, no habíamos descolgado el teléfono para llamarlos todavía porque estábamos un poco pendientes de cuántas páginas podíamos escribir, hasta dónde podíamos llegar, nos llamaron para decir que querían colaborar y a nadie le dijimos que no realmente, ¿no? Hasta 80, ya no sabía que quedaban tantos periodistas en Galicia prácticamente. Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Y alguno más que se quedó fuera, desgraciadamente, ¿no? Se ha sido ecuánime, bueno, es un libro de relatos, lo decíamos, y sobre la rivalidad entre Celta y Deportivo, bueno, sí. Algunos tienen que ver con el Depor, otros con el Celta, otros incluso con sus enfrentamientos. Y con los dos, exactamente, ¿no? ¿Qué nos trae? ¿Qué destapa? A ver, hemos dado un poco libertad de género, ¿no? Yo creo que cabía cualquier cosa en el libro, excepto a lo mejor una entrevista, ¿no? Entonces hemos dado, hay desde el reportaje puro y duro, periodístico, que puedas ver en cualquier sitio, hasta un relato imaginario, un cuento. La verdad hay algo de rebeldía, ¿no? En que un periodista puede escribir un cuento porque estamos acostumbrados, por lo menos los que trabajamos en papel, a escribir otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso no me decanté por un cuento porque realmente es que me he dado cuenta que no sé escribir ficción. Es que debo estar muy viciado, ¿no? Pero otros compañeros sí que lo han hecho y lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces encontramos un poco de todo. Vivencias personales también, textos escritos en primera persona, que no suele ser común hacerlo, ¿no? Decíamos que con fin solidario, que también lo quería destacar, está detrás la Fundación Andrea, que además, bueno, pues trabaja con niños con enfermedades de larga duración, crónicas, incluso terminales, y lo que se recauda con este libro va destinado para ello. Sí, más que detrás está delante, ¿no? Porque es el primer objetivo que queríamos con el libro, era aportar toda la recaudación desde el euro 0 hasta el 10, va hacia la Fundación Andrea, ¿no? Elegimos una fundación que trabajara en Galicia,
con niños gallegos, y queremos que cada año vaya un poco cambiando y buscando una acción social para poder dar este beneficio, ¿no? Digamos que ese es el primer objetivo. Luego habría un segundo objetivo en el libro, que sería un poco rebajar la tensión en torno al derbi, ¿no? Poner nuestro grano de arena, que seguramente es pequeño, seguramente los descerebrados que tiran botellas y bengalas no van a leer el libro, pero bueno, a ver si de alguna manera también nos escuchan y va un poco calando en plan lluvia fina, ¿no? Y luego yo diría que hay otro tercer objetivo, que es, en cierto modo, reivindicar nuestra profesión, la profesión periodística, ¿no? En un tiempo de crisis, de despidos, en que tú dices que pensabas que no había 80 periodistas en Galicia, ¿no? Es sorprendente, pero reivindicarnos un poco y ponernos en valor, ¿no? En un tiempo en el que parece que cualquiera puede ser periodista, ¿no? Y yo cambio bombillas en casa y no soy electricista. Entonces, bueno, vamos también a mirar un poco hacia nosotros, ¿no? Y a decir, estamos aquí y sabemos hacer esto. Tenemos que despedirnos. Te pido ya pronóstico breve sobre el partido. Y es curioso, ahora que lo apuntabas, que el único acto de confraternización en un derbi como el nuestro, Juan, sea precisamente un libro de periodistas. Como tal acto, sí. Luego hay las típicas declaraciones, ¿no? Llamando a la concordia y tal, ¿no? Pero sí, bueno, yo no sé si es sorprendente o no es sorprendente, pero es real, ¿no? Es real. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos y sobre todo recomendar el libro, ¿eh? A ti, te agradezco que no me pidas el resultado al final. Muy amable, ¿eh? No lo quieres decir, ¿no? No, muy amable tú. Lo dejamos en las X, que nos moja también, como decíamos, debajo del agua. Bueno, pues el libro que ya está en el Corte Inglés, en los diferentes establecimientos de Galicia, en A Coruña, en Santiago de Compostela y en Vigo. Hablábamos del derbi con Juan, e incluso en el baloncesto, porque hay partido importante de Obradoiro mañana en Sevilla. También se ha mojado con esto del partido del domingo. Yo creo que primero que disfruten aficiones los dos, porque es un bonito partido, ya fue en la primera vuelta, y que gane el Depor. Non podo esquecer que na miña familia somos todos celtistas, pero o que si desexo non é diplomacia, é que ao rematar a Liga ambos os dous equipos estén na primeira división, que penso que é o lugar que lles corresponde. El Obradoiro ya está en Sevilla, juega mañana ante el Banca Cívica, octavo clasificado de la Liga Endesa. El gallego Mario Cabanas oficia de guía. Allí le dieron la oportunidad de estrenarse en la ACB. Es un equipo potente que tiene muy buenos jugadores y que tenemos que pelear desde el primer minuto hasta el último y hacer las cosas que nosotros sabemos. Un triunfo en Sevilla pondría al Obradoiro en la pole de la salvación. Somos muy cerca ahora y bueno, vamos a ver qué pasa con Estudiantes esta noche, pero por nosotros sábado es lo más importante y eso puede ayudarnos mucho. En el arsenal sevillano destaca la figura de Paul Davis, es el tercer jugador más valorado de la liga. El colectivo ofrece unas prestaciones de alto nivel. Yo destacaría fundamentalmente que, pese a tener grandes nombres dentro de ese equipo, se conforman como eso, valga la redundancia, como un equipo, ¿no? Tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Un equipo muy trabajador, muy bien entrenado, muy solidario. El Obra sabe que el final de su camino está cerca, la permanencia próxima. Falta menos de un mes para cerrar la liga regular y ellos siguen trabajando duro, facendo obra. Bueno, pues nuestra programación del derbi no se acaba aquí por hoy, compañera Lucía Vidal, porque en un ratito, en apenas 10 minutos, después de escuchar y de ver la previsión del tiempo con nuestro compañero Xavi Fonseca y ese reportaje que nos tiene preparado para hoy, otros dos compañeros están de estreno, Yago García y Marta Clavero, con un nuevo programa. Aquí, suerte y enhorabuena por ese estreno. Vaya V, que es un repaso a la actualidad de la semana, a la que nosotros contamos desde aquí, pero con otro cariz, con otro punto de vista. Un poquito más informal. El humorístico, el de la broma. Y el programa de hoy, que empieza en 10 minutos, 10 menos 20, tiene mucho derbi. Va a ser uno de los platos fuertes de ese informativo. Bueno. Ahí va un adelanto de lo que veréis a partir de las 10 menos 20, no os lo perdáis. ¿Qué significa para Cañita Brava el Deportivo? A mí significa, si yo soy el que mando, el Deportivo estaría mejor y no perdería con todos los colistas como está perdiendo. Es una verdad que convence. Si le jode eso de que estoy diciendo la verdad, que se jodan. En que momento da historia da Roda entra o Celta na vosa vida? Entra ao principio da Roda. Primeiro se fixo unha grabación, na segunda grabación se entrou a vida do Celta na Roda. Resultado, Celta ¿cuánto, Depor cuánto? Pues yo diría Celta 1, Depor 2. Que os parece unha partida de tute para desempatar? Eu vexo perfecto. Pues veña, adiante. Gañou o Celta.
Que non o Celta. Isto non pode ser. Non é problema de xogadores, é problema de árbitro. Rosendo, confiesa. Que amañé as cartas para que ganara os de Peña Celtista. Bueno, pues no nos lo vamos a perder. Enseguida salimos de plató nos para ponemos cómodos estar con nuestros compañeros. Y al sofá. Exactamente, a las 10 menos 20 vaya V de estreno y también lo mismo que apuntabas, muchísima suerte para Yago y para Marta Clavero. Y buen derbi, ojalá veamos un gran espectáculo. Sí, bueno, el lunes lo contamos, tendremos otra semana para hablar del derbi, de las consecuencias, ¿no? del derbi del domingo. Sobre todo que haya paz y que sea un partido de fútbol, que es de, lo que se trata. Bueno, pues el lunes lo contamos. Hasta entonces, Pablo. Hasta luego, buen fin de semana. Como ya hemos dicho, todo lo que va a venir a continuación, solo decirles que mañana la información más formal vuelve a esta casa a partir de las 9 de la noche. Estrena horario también el fin de semana. Nos vamos. Adiós, hasta el lunes.